Y ya con ustedes, en esta última parte, en Foro Internacional, con Carlos Mendoza Potelá, conversamos sobre la nueva geopolítica petrolera. Pero en esta nueva geopolítica petrolera, Venezuela es fundamental analizar y comprender este contexto histórico, pero también la perspectiva, lo que pudiera ser o seguir jugando el rol de Venezuela en el mundo como un gran actor en la geopolítica petrolera. Pero para ello nos gustaría, profesor, nos pudiese dar su opinión sobre la política petrolera de la Cuarta República y ahora de la Quinta República. ¿Cuáles son los cambios y las transformaciones sustanciales? Bueno, mira, en la Cuarta República se desarrolló una política de apertura. Esa política de apertura significó el desmontaje de toda una estructura fiscal, tributaria y de control, la liquidación práctica del ministerio y la conversión y la emergencia de una actividad solo productiva, sin fincada en PDVSA, que comenzó a adquirir un poder particular respecto a las instituciones públicas. Y las decisiones petroleras eran decisiones como por ejemplo la compra de refinerías en el exterior o buscando aumentar la producción a todo trapo a pesar de las condiciones negativas del mercado, a pesar de que los precios cayeran, las políticas volumétricas que se llamaban, este, eh, cosa que entró en conflicto hasta con las realidades del mercado y las políticas expansivas venezolanas que violaban la cuota OPEP y cosas, llevaron el precio del petróleo en 1998 a $7 el barril, al punto que reaccionaron hasta los productores internos norteamericanos y cabildearon para que Arabia Saudita, México y Noruega convenciera a Venezuela para lograr una política de contención de la producción y defensa de los precios, que luego fue ratificada en la segunda cumbre OPEP convocada en Caracas por el presidente Chávez y a partir de la cual los precios pasaron de $7 en el 98-99 a 40 ya en el 2000. Y bueno, se controlaron en ese momento los planes expansivos. Lo contradictorio resulta a partir de 2005 es que comienzan también en esta época a formularse planes expansivos que no prosperan porque se fincan en el desarrollo de la faja del Orinoco. Faja del Orinoco que en las condiciones actuales no es rentable, dado las condiciones operativas de ella, pero que es una herencia que tenemos desde los años 80, 90, cuando se comenzaron a formular los primeros planes y se comenzaron a hacer las primeras cuantificaciones de que allí estaba el 20% del petróleo del mundo y reducido eso a reservas petroleras. Hoy en las estadísticas de British Petroleum aparece como Venezuela como la primera reserva petrolera mundial con el 17% de las reservas, 17,5 seguida de cerca por Arabia Saudita en cuanto a reservas petroleras. Pero resulta que esas no son reservas. Pero más allá de eso, ¿qué diferencia hay en la política petrolera de la Cuarta República y la Quinta República? Bueno, la diferencia es el énfasis en un desarrollo autónomo, pero no hay muchas diferencias en cuanto a la voluntad expansiva. Es decir, la diferencia es política, la diferencia es de las relaciones con el capital petrolero internacional, que se dejó de darle condiciones liberales, condiciones de desarrollo de sus actividades muy favorables para ella y muy lesivas para la nación, y eso cambió. Pero lamentablemente lo que no cambió fue el énfasis productivista. Es decir, la enfermedad productivista que nació en los años 80 la seguimos padeciendo. Y todos los planes de producir 5 millones de barriles diarios que comenzaron en 1982
se replicaron en 1992, nosotros comenzamos a replicarlo en el 2005, en el 2010, en el 2012. Entonces es necesario, luego del golpe petrolero en el año 2002, que fue una fecha para nosotros que marca un antes y un después también, cuando tenemos, bueno, se inicia la plena conciencia del rescate de la industria petrolera, el combate a la meritocracia en el sector petrolero, realmente tener una industria petrolera pensada en función a la soberanía de la nación, en función a un plan de defensa energético y de soberanía verdaderamente petrolera, lucha que se sigue dando en este momento, en estos últimos años. Continuamos en ese gran hito histórico, ¿no? Pero antes de conocer un poco esta situación actual, contemporánea, mucho más reciente, tenemos unos personajes que han marcado también hitos en la historia de la industria petrolera. Nos gustaría que nos hablara de Gumersindo Torres. Bueno, Gumersindo Torres, mira, se puede decir que es el padre del nacionalismo petrolero venezolano. En 1920, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez, entreguista por excelencia, promotor de la entrega de gigantescas concesiones, Gumersindo Torres diseña la primera ley de hidrocarburos del país e introduce en ellas, dentro de las concesiones, una reserva al Estado de una parte de la concesión. La mitad de los lotes otorgados en concesión, 20 lotes, 10 lotes intercalados en un tablero de ajedrez. El concesionario escogía o las blancas o las negras. Y entonces, ¿qué quedaba? Lo que quedaba era reserva nacional. Cuando tú piensas en 1920 que una ley venezolana establece que la nación, dentro de las concesiones otorgadas, tiene unos lotes de reserva nacional, lo cual significa que en algún momento la nación va a operar directamente sobre esos lotes. Eso era realmente impensable y es la base posterior de las demás leyes y de los demás procesos. Bueno, las circunstancias fueron tales que las compañías presionaron inmediatamente y Gumersindo Torres salió al año siguiente del ministerio. Luego de que se aprobó la ley de defensa de recursos petroleros. Bueno, yo no recuerdo mucho esa ley, pero lo cierto es que esa es la ley de hidrocarburos primero. Luego de eso vino entonces la segunda ley de hidrocarburos, fue escrita por los abogados de las compañías petroleras. Entonces, Gumersindo Torres fue un hito así único. Claro, después hubo Salvador Plaza. Salvador de la Plaza. Salvador de la Plaza. ¿Qué representó Salvador de la Plaza en la industria Bueno, petrolera? una conciencia ética, moral y nacionalista fundamental en el desarrollo y en la defensa del patrimonio nacional. El maestro de generaciones de profesores y de estudiosos del petróleo en ese sentido, un hombre que, bueno, polémico, que sostuvo posiciones radicales, pero que invariablemente nacionalistas, y bueno, una referencia histórica muy importante en la historia de la lucha por la soberanía nacional petrolera. Juan Pablo Pérez Alfonso. Bueno, a él le ponen un nombre que a él no le gustaba, yo trabajé con él. Eso de padre de la OPEP jamás le gustó, entre otras cosas porque durante su vida la OPEP no hizo nada. La OPEP comenzó a tener alguna incidencia en el mercado 7 años después de la muerte de él en 1986. Pero Juan Pablo Pérez Alfonso también es el diseñador de una ley, de un proyecto de política petrolera coherente que aprovechara todos los elementos de la realidad sin ser un revolucionario, siempre un político que estaba aprovechando las posibilidades máximas de la realidad. Es decir, cómo garantizar la mayor participación en una realidad en donde yo tengo unas concesiones, unas concesionarias a las cuales no las voy a sacar, pero le voy a imponer limitaciones
le voy a poner tasas de impuestos sobre la renta, regalías, le voy a imponer todo un conjunto de circunstancias de fiscalización y de control para que esa relación concesionaria mejore a favor del país y garantice una participación razonable, que es el principio fundamental de sus políticas. En los años 40 había comenzado siendo 50-50, o sea, 50-50, pero ya en los años 60 él hacía el cálculo mucho más exacto y no era un porcentaje definido, sino simplemente garantizarle a las compañías petroleras una renta parecida a la que ellas obtenían, incluso mayor a la que ellas obtenían en sus países porque salían hacia afuera, pero que a su vez impedía que hubiera una exacción en Venezuela. Bueno, la creación de la primera compañía petrolera estatal, la auténtica compañía petrolera estatal, la Corporación Venezolana del Petróleo, porque en el 76 se crearon con una supuesta nacionalización unas operadoras que eran simples espejos, reflejos, filiales de las antiguas transnacionales, concesionarias. Entonces, Pérez Alfonso es un hombre fundamental en el diseño de la política de aquella época y contemporánea. Sus enseñanzas siguen vigentes. Ali Rodríguez Araques. Bueno, Ali Rodríguez es un gran amigo, una gran persona, es el responsable en mucho de cosas que yo he estado, donde yo he estado. Es un político importante, comprometido, que comprometió incluso su vida en muchas oportunidades y bueno, en materia petrolera le tocó ejercer un papel importante para sostener los derechos y los intereses de Venezuela a nivel internacional en el seno de la OPEP, como ministro y como directivo nacional. Es un hombre tal vez en materia petrolera contemporánea, pues una referencia importante. Si bien es importante, profesor, nos estamos quedando muy cortos con el tema, ¿no? Nos gustaría tenerlo de invitado en un próximo programa para hablar en detalle con algunas imágenes, cifras y gráficos sobre la situación actual petrolera y la perspectiva de esta política petrolera. Sin embargo, le agradecemos muchísimo haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Con gusto. Bueno, estamos dejando esta pregunta al aire para un próximo programa a desarrollar, pero por ahora, bueno, estamos aquí desde Fórum Internacional con el profesor Carlos Mendoza Potelá, experto petrolero, en el cual, bueno, hemos desarrollado la nueva geopolítica petrolera, con muchísima tela que cortar en este tema tan fundamental para Venezuela, para garantizar una soberanía petrolera, pero también una política de defensa energética ante las nuevas amenazas que se ciernen sobre la gran patria, la patria bolivariana. Con ustedes, Rosalba Lobué Antico.